Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Leemos la palabra como está escrita, honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra así, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Le rogamos que preste toda la atención en esta hermosa tarde. Quiero meditar, hermanos, bajo el tema, continuando con esta serie acerca del Sermón del Monte, que hemos estado, hermanos, ya meditando por varios días. Hemos visto ya las bienaventuranzas, ¿verdad? Y hemos aprendido, hermanos, mucho acerca de las bienaventuranzas. Ahora, dentro del mismo Sermón del Monte, vamos a estudiar otra sección a la cual le he titulado La sal y la luz de la tierra. La sal y la luz de la tierra. Y vamos a estar leyendo estos textos o meditando en estos textos que hemos leído. Además, vamos a ver también otros versículos para que podamos, hermanos, complementar en todo el contexto de la palabra lo que Cristo nos quiere decir a través de ella, ¿verdad? Así que igual para los que van a ver esta grabación, ahí también van a estar apareciendo esos textos para que puedan tomarlos en cuenta. Empezando, hermanos, por el versículo 13 que nosotros hemos leído. Jesucristo dice, y repito otra vez, y lo vengo señalando desde el principio, este mensaje no es para las multitudes, no es para los incrédulos, este mensaje es para los discípulos. Este mensaje es para los que son ciudadanos del reino celestial. Aquellos que han sido transformados por la palabra, han nacido de nuevo, han sido regenerados y ahora, como evidencia de esa regeneración, están mostrando un carácter distinto al carácter de los hombres de este mundo. Están marcando la diferencia. Y ya hemos estudiado las bienaventuranzas. Lo último que vimos es que aquellos que hagan la voluntad del Señor, aquellos que sigan a Cristo y que se conformen cada día más y más a su carácter, en vez de ser aceptados, van a ser perseguidos, van a ser vituperados, van a sufrir, hermanos, porque el mundo aborrece la justicia, la verdadera justicia. El mundo aborrece la verdad. Y entonces, pero el Señor dijo, gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora viene el Señor y continuando con este sermón, que fue un solo sermón, en un solo, por decir así, capítulo, ¿verdad? En una sola predicación, el Señor les dio todo lo que nosotros vamos a estudiar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y le dice el Señor a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. En esta parte del Sermón del Monte, Jesús menciona dos elementos, la sal y la luz. Y basándose, hermanos, en las cualidades de estos dos elementos que el Señor está mencionando, el Maestro quiere enseñarnos a nosotros, sus seguidores, algunos aspectos sumamente importantes del carácter de sus discípulos y de la función que ellos tienen aquí en el mundo.
El Señor les va a decir, ustedes tienen una función aquí en este mundo y deben desempeñarla. Si verdaderamente ustedes son mis discípulos. En primer lugar, Él menciona la sal. La sal. Y este elemento que todo mundo conoce, que no hace falta, hermanos, en la cocina, ¿verdad? Y en muchos otros lugares, este elemento es utilizado principalmente, oiga bien, principalmente para conservar algunos elementos de la corrupción y para dar buen gusto a la insipidez que tienen esos alimentos. Pero ojo, la sal no tiene únicamente ni principalmente el propósito de dar sabor. Aunque la sal da gusto, la sal sazona los alimentos, pero el elemento principal o la función principal de la sal y lo que Cristo quiso resaltar al mencionar la sal es ese agente, o hermanos, o esa cualidad que tiene de preservar las cosas. De preservar las cosas. ¿Por qué? Porque es un buen conservador. En el antiguo tiempo y a lo largo de la historia ha tenido varias utilidades la sal. Por ejemplo, antes se usaba, hermanos, para conservar el forraje. Y su uso era para aumentar la rapidez de la acidificación, aumentar la estabilidad y la vida útil de aquel forraje que se almacenaba. Podía ser, hermanos, qué sé yo, algunas hierbas que se les daba a los animales del campo, y para que esas hierbas no se corrompieran rápido y pudieran estar almacenadas por un buen tiempo y preservarse, entonces las cubrían con sal. Las cubrían con sal. Su función, la función que hace la sal, limita el crecimiento de las bacterias y de microorganismos. Y esto, hermanos, logra evitar la fermentación y la putrefacción del forraje que se almacena o cualquier otra cosa con la cual, hermanos, se cubre la sal. Fíjese que las carnes en la antigüedad, a falta de energía eléctrica y por supuesto porque no habían refrigeradores como los hay ahora, las carnes se preservaban con sal. Se preservaban con grandes cantidades de sal. Era de esa forma que las almacenaban. ¿Por qué? Porque eso era el elemento o la cualidad principal del elemento de la sal que Cristo está mencionando aquí en este texto. Entonces por eso el Señor les dice, vosotros sois la sal de la tierra. No solamente o no principalmente para dar sabor, sino para preservar este mundo. Para preservar este mundo. ¿Preservarlo de qué? De la corrupción. De la corrupción. ¿Por qué, hermanos? Porque todos sabemos y no es difícil ver que este mundo está lleno de mucha corrupción. En diferentes facetas de la sociedad, hermanos, hay corrupción en este mundo. En la Biblia, en cuanto al uso de la sal, nosotros podemos ver, por ejemplo, que se usaba en aquellas ofrendas que se presentaban en el tabernáculo de Moisés. El Señor le dijo al pueblo que tenían que usar la sal. En Levítico capítulo 2, versículo 13, Levítico 2, 13, le dice el Señor, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y era por eso, porque se tenía que sazonar, se le tenía que dar ese gusto, ¿verdad? Y tenía que preservar, por supuesto, aquello que se estaba ofreciendo para que no se corrompiera. Ahora, la sal, hermanos, repito, tenía ese uso. Y en el tiempo actual, un uso literal, pues solo se le da en la cocina, ¿verdad?
No hay que tampoco irse al extremo, como a veces a la sal se le da un uso incorrecto, antibíblico. Hay gente que lanza sal en su casa, por todas las paredes, en los techos y por todos lados, porque creen que así están ellos como guardándose del mal. No, hermanos, no es así. La sal en el Nuevo Testamento es algo simbólico. Es algo simbólico. Entonces, en este mismo sentido que el Señor recomendó que la sal se usara para preservar los alimentos, en ese mismo sentido nuestro Señor quiere que los que verdaderamente le siguen, oiga bien, los que verdaderamente le siguen, ellos puedan mostrar un carácter que sea agradable a Dios. Un carácter, hermanos, que tenga un buen gusto para Él. Oiga bien, que tenga un buen gusto para Él, porque quien aprueba la conducta de los cristianos es el Señor. Quien aprueba el estilo de vida de los cristianos es Cristo, no es el mundo. Porque el mundo no ama a los verdaderos creyentes. El mundo los aborrece y los persigue. Ya lo vimos en los versículos anteriores. Pero también, hermanos, quiere el Señor que los verdaderos creyentes conserven este mundo de la corrupción que hay en este sistema anti-Dios. Este sistema que no, hermanos, que no quiere nada con Dios. Entonces Jesús quiere que la iglesia no se mezcle con las injusticias y las maldades que hay en el mundo, como lo hizo Israel en el tiempo antiguo. Él quiere que su pueblo se preserve y que el pueblo de Dios también preserve este mundo. Hermanos, porque sinceramente, y aunque el mundo no estará para nada de acuerdo con esto, pero quienes le dan sabor y quienes preservan la corrupción verdaderamente en este mundo es el pueblo de Dios. Son los discípulos de Cristo. Claro, ellos dirán, no, para nada, no hace falta. Pues en verdad sí. El pueblo de Dios es sumamente importante, hace una función importantísima en este mundo. Si no estuviese el pueblo de Dios en este mundo, hermanos, estuviese ya enteramente colapsado de corrupción. Por todas partes estuviese repleto, atestado de tanta corrupción, pero siempre hay un remanente que está preservando este mundo. Y aunque el mundo no lo acepte, el mundo necesita a los cristianos. Necesita a los cristianos. Pero por eso es que el Señor ha venido exhortando a su pueblo que tienen que ser un pueblo apartado de la corrupción, un pueblo que no se mezcle con la injusticia, porque para eso nos escogió Dios, para ser un pueblo especial. El Señor, por ejemplo, en el antiguo tiempo a Israel lo exhortaba para que no, hermanos, se corrompiera, pero lastimosamente Israel se llegó a corromper, hermanos, y eso realmente hizo que el Señor, oiga bien, que el Señor, hermanos, los exhortara, que los amonestara a través de los profetas. En Isaías capítulo 1, versículo 21 al 23. Isaías capítulo 1, versículo 21 al 23. El Señor le dice a través del profeta al pueblo: ¿cómo te has convertido en ramera? Le dice. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora, ¿qué? Los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, es decir, adulterado. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Hasta los profetas habían caído en esa desgracia. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Mire cómo el Señor, hermanos, amonestó a Israel porque ellos no estaban haciendo la función para la cual Dios los había elegido, para la cual Él los había apartado. Así que el Señor los amonesta. ¿Por qué? Porque Jehová quería que su pueblo mantuviera una conducta que los diferenciara de los pueblos paganos. Y eso no ha cambiado, hermanos. Eso no es solamente un deseo de parte de Dios para aquel tiempo. La misma amonestación la tenemos ahora. Por eso Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son los que preservan este mundo de que la corrupción avance y llene de pudrición todo. Pero luego dice el Señor: pero si la sal se desvaneciere, oiga bien, si la sal se desvaneciere, es decir, si se vuelve insípida o simple, dice luego el Señor, regresando a Mateo 5:13, ¿con qué será salada? Si la sal pierde esas cualidades que por naturaleza tiene, hermanos, ya no puede volver a tener ese sabor. No hay forma de volver a darle ese sabor o esos elementos que tiene la sal. Ya no se puede. Entonces el Señor les está dando a entender a sus discípulos y obviamente a nosotros también que debemos tener cuidado de no perder en nosotros, si somos verdaderamente discípulos del Señor, no perder en nosotros esa cualidad de mantener a este mundo preservado de la corrupción. Y por supuesto de mantener nosotros también consagrados para Dios, santificados para Dios. Porque si la sal se desvaneciere, si todos los cristianos de un momento a otro decidiéramos ir tras la corriente de este mundo y actuar igual que el mundo, hermanos, sinceramente, este mundo entra en caos. Si ya la inmoralidad va, hermanos, aumentando en estadísticas y mire, y como he venido diciendo, no solamente en el mundo se ve la corrupción moral, dentro de la misma iglesia cada vez hay más corrupción. Y el Señor advirtió a sus discípulos y les dijo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la iglesia se está, hermanos, contaminando con las inmoralidades, con las injusticias, con los sobornos que este mundo practica, hermanos, ¿qué va a quedar en este mundo? ¿En dónde se va a encontrar, hermanos, justicia? Si el Señor quería que su pueblo fuera así, que fuera justo, pero se habían convertido en un pueblo que estaban llenos de injusticia, hermanos. Y donde antes había habitado la equidad, ahora le dice el Señor, solamente habitan los homicidas. Hermanos, de veras, si nuestro carácter no está cada día conformándose a Cristo, sino que en vez de ir para adelante, vamos para atrás, estamos perdiendo este elemento que el Señor quiere que tengamos. Y eso no puede ser, hermanos. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? Y el Señor va más allá y dice: no sirve más para nada, sino para hacer ¿qué? Echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, cuando los ciudadanos del reino de Cristo no somos diferentes al estilo de vida del mundo, nuestro testimonio pierde valor ante los demás. Nuestro testimonio pierde valor y nos comienzan a irrespetar. Porque cuando un cristiano de verdad, hermanos, agrada al Señor y está santificando su vida entera y ante sus compañeros de trabajo, de estudio, ante su familia, ese cristiano es un cristiano
de verdad, que es responsable, que busca santificarse, que no está ahí participando de las injusticias, de las inmoralidades o de las cosas vergonzosas de las cuales el mundo se ríe. Ahí los compañeros, cuando un cristiano de verdad está siendo diferente, lo respetan. Hasta llegar al punto de que si el grupo de trabajo está contando cosas que son inmorales, cuando llega el cristiano, cuando pasa el cristiano, dicen, cállense, cállense. Porque aquí está el hermano y él no puede escuchar esas cosas. O él no debe escuchar esas cosas. Por lo menos hace algún tiempo, así el mundo actuaba con los cristianos. Así actuaba el mundo con los cristianos, los respetaba. Ahora no, ya vino el que se dice hermano, venga hermano, cuéntenos un chistecito. Porque cuando la sal pierde su sabor, cuando se desvanece, no puede volver a ser salada. Cuando el cristiano no hace esa diferencia ante los demás, pierde valor su testimonio. Y no solamente eso, son rechazados con burlas y menosprecios. Sí, hermanos. Son rechazados con burlas y menosprecios. Imagínense que cuando una persona está en la iglesia y no se convierte verdaderamente, sino que solo está por algún propósito, cualquiera que sea, pero no nace de nuevo, sino que está por un tiempo en la iglesia y luego se va al mundo. ¿Sabe qué hace el mundo? Se burla. Se burla. Bueno, y ese que no era la hermanita que iba con la Biblia para la iglesia. Miren ahora las canciones que escucha. Miren ahora los chistes que cuenta. Miren el vocabulario que tiene. Miren cómo se comporta. Miren ese hermano que antes iba con la manga larga, bien vestido, bien planchado para la iglesia, con su Biblia bajo el brazo. Ahora miren cómo se expresa. Mírenlo con los paganos fumando, riéndose de las locuras que ellos dicen. Y se burlan y dicen, yo por eso no soy nada, dicen. Mejor estoy aquí en mi casa. Mejor estoy aquí sin comprometerme con nadie. Hermanos, no permitamos que eso pase. Porque entonces nos van a pisotear. Si nosotros estamos jugando con el evangelio, nos van a pisotear. Porque claramente el Señor lo dice, y no estoy exagerando en el significado del texto. Claramente, literalmente dice, si la sal se desvanece, no sirve para nada más, sino para ser echada fuera, es decir, tirada y hollada por los hombres, es decir, pisoteada por los hombres. En Lucas 14, versículo 34 al 35, Lucas capítulo 14, versículo 34 al 35, el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente, 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Oiga esto, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, yo no creo que Jesús estuviese exagerando con lo que estaba diciendo. La verdad es esa, que cuando la sal pierde su sabor, hay que tirarla. Hay que tirarla. Ya perdió su elemento principal, anticorrupción. Ya no sirve. Ya no sirve ni para la tierra, ni para el muladar. Y aquí la palabra muladar, al estudiar, hermanos, el significado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el muladar significa básicamente dos cosas. Significa estercolero y significa el lugar de los desperdicios. Estercolero y significa el lugar de los desperdicios. El basurero, hermanos. El basurero. Porque ¿qué se hace con las cosas que ya no sirven, que ya no tienen utilidad?
van para la basura. Van para la basura, hermanos. Y esto suena duro, pero es la verdad, hermanos. El Señor mismo lo está diciendo, ni para la tierra, ni para abono, pues, ¿verdad? Ni para abono para las plantas, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y aquí el Señor añadió unas palabras que le dan, hermanos, un realce y que le dan a este texto y a esta enseñanza una importancia tan grande en la que nosotros tenemos que prestar demasiada atención. Porque Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que no pase desapercibido esta advertencia para ustedes. Escúchenla con atención. No se olviden de esto. No, si tienen oídos para oír, oigan de verdad lo que les estoy diciendo. Porque, hermanos, verdaderamente nosotros, que nos decimos llamar cristianos y discípulos de Cristo, tenemos que hacer la diferencia. Y ya dijimos, el mundo no nos va a amar. Si fuésemos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo no nos va a amar. Si nosotros hacemos todo lo que el Señor Jesucristo nos dice, si obedecemos a sus mandamientos para la gloria de Él, el mundo nos va a aborrecer, no va a sentir gusto ni sabor en nosotros. Si el mundo, por su parte, ellos quisieran que nosotros desapareciéramos. Ellos quisieran que desapareciéramos porque los ofendemos con la palabra, los ofendemos con el evangelio, a veces hasta los ofendemos con el carácter. Ellos quisieran que no fuéramos. Ellos no sienten placer porque el mundo aborrece a Dios y aborrece a los hijos de Dios también. No nos quieren. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo, los cristianos no son el caramelo del mundo. No son el caramelo que el mundo desea, sino la sal que querrán escupir en vez de tragarla. Repito, hermanos. Los cristianos no somos el caramelo que el mundo desea, sino la sal que querrán escupir en vez de tragar. Porque el mundo no está interesado en Dios, no está interesado en su palabra, no está interesado en congregarse, no está interesado en cantar en Dios, cantarle a Dios, no está interesado en santificarse para Él, no quieren buscar su presencia, no quieren nada. Y claro, aunque son religiosos como algunos cristianos en la iglesia, pero ellos no están verdaderamente interesados en la justicia, en la santidad, ni en la verdad. A ellos no les interesa eso. Por eso hay iglesias que sirven de entretenimiento para la gente. Porque van no por la justicia, no para crecer en santidad, van para entretenerse. Y por eso esas iglesias están llenas, porque ahí está un payaso que les está endulzando el oído, que les hace reír a carcajadas, que los mantiene despiertos en todo el culto. Pero un predicador de sana doctrina, un predicador que los amoneste, que confronte el pecado y los llame al arrepentimiento y la fe, no lo tragan. Ni los mismos cristianos lo tragan. Algunos estarán orando, ay, ojalá que algún día nos cambie el Señor el pastor, que nos cambie el predicador. Así oran algunos cristianos. Pero hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra y tenemos que seguir preservando este mundo. Porque el día que el Señor nos saque de este mundo entrará en una, hermanos, corrupción y en un sufrimiento, en un juicio tremendo. El mundo entrará en una condición completamente desfavorable porque la sal que le daba, hermanos, por decir así, sabor, o que preservaba más bien de la corrupción esta tierra, el Señor se la ha llevado.
Y quiere el Señor que se cumpla la letra de esa alabanza que tanto nos gusta a nosotros. Nos van a echar de menos cuando partiremos, o porque partiremos cuando Cristo venga. ¿Será que nos van a echar de menos? Deben echarnos de menos. Ahorita no, ahorita les aburrimos, ahorita no les agradamos, no quieren estar con nosotros. Por eso persiguen a la iglesia en algunos lugares, los vituperan a los cristianos, los maldicen, los ofenden, les clausuran sus iglesias, se las cierran. Pero un día no van a echar de menos, hermanos. Un día les hará falta que el pueblo de Dios esté en medio de este mundo, porque es la sal de la tierra. Luego en el versículo 14, regresando a Mateo 5, versículo 14, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El segundo elemento que el Señor menciona es la luz. Y otra de las funciones de los ciudadanos del reino celestial, de los discípulos de Cristo, de los verdaderos creyentes, es ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz en medio de la oscuridad de este mundo, para que a través de sus obras alumbren como luminares. Pero no me estoy refiriendo solamente a obras de caridad, de dar alimento a una persona. Más que eso, su carácter, su comportamiento, sus decisiones, su manera de pensar, su manera de actuar, sus sentimientos, y todo debe ser una luz que brille en medio de este mundo que está en densas tinieblas. Tiene que haber luz en el pueblo de Dios. Nosotros mismos debemos ser luz. Así como cuando el Señor trajo la plaga de oscuridad en Egipto antes de que Israel saliera de esa esclavitud, y claramente dice la Escritura que en todo lugar de Egipto había densa oscuridad, y por 3 días nadie se movió de su lugar porque las tinieblas eran sumamente pesadas, oscuras, densas. Pero donde estaba el pueblo de Israel, ahí había luz, porque nosotros somos luminares en el mundo. ¿Y por qué somos luminares? Porque Cristo nos ha alumbrado con su luz. Y nos está alumbrando con su luz. Y nosotros reflejamos su luz, porque nosotros no tenemos luz propia. La luz que reflejamos es la de Cristo. La de Cristo. Entonces por eso el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Y por eso nos llama y nos exhorta a comportarnos y a vivir de una manera que agrade al Señor, que muestre esa luz que hay en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ojo, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿cómo dice? Como luminares en el mundo. El Señor quiere que nosotros seamos irreprensibles. Él no quiere religiosos en la iglesia. Él quiere gente irreprensible, no perfectos. Eso siempre hay que mencionarlo. No perfectos, pero tampoco usando eso como una excusa para el pecado. Pero Él quiere creyentes irreprensibles y sencillos, es decir, humildes, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por qué esta generación es maligna y perversa? Pero en medio de esta generación quiere el Señor que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Por eso Él luego dice que una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder. Jerusalén básicamente estaba en una cima, en un lugar alto. Y con un propósito Dios la había puesto ahí. También el Señor a nosotros nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos brillar su luz, la luz que está en nosotros por la gracia de Cristo, para que esa luz alumbre al mundo, para que esa luz se expanda. Pero eso sí, nosotros tenemos que entender algo. Cuando el Señor dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, el propósito que el Señor tiene al decir esto es darles a entender a sus discípulos y a nosotros ahora también que su comportamiento cristiano debe ser visible por los hombres. Debe ser visible por los hombres. Es decir, ustedes no van a practicar su cristianismo en oculto. Porque no tendría sentido que los cristianos viviésemos escondidos. Porque la vida cristiana no es para vivirla escondidos. No, los cristianos no tenemos que ser monjes que se encierran en un monasterio para santificarnos para Dios supuestamente. Aunque hay cristianos que anhelan eso, hermanos. Hay cristianos que malinterpretan la santidad, no entienden la santidad bíblica y verdadera y dicen, bueno, entonces para ser santo y para no contaminarme con nada, yo tengo que encerrarme en un monasterio, encerrarme en mi casa, no salir, no platicar con nadie, no relacionarme con nadie y así voy a ser santo para Dios. No, el Señor por eso está diciendo, ustedes tienen que resplandecer como luminares en el mundo, en ese mismo mundo. No siendo cristianos de la secreta. Amén. No siendo cristianos de la secreta. Que viven su cristianismo secretamente. La gente ni se da cuenta que son cristianos. No saben que son cristianos. Porque sus obras no están evidenciando eso. Y aunque muchos profesan ser cristianos, pero su estilo de vida los pone al descubierto que verdaderamente no lo son. No lo son. Así que cuidado, hermanos. Cuidado que un cristiano piense que nosotros tenemos que vivir enteramente alejados de este mundo. No, porque entonces, ¿cómo vamos a resplandecer? Entonces, ¿para qué nos puso Dios aquí en este mundo? Si el Señor hubiese querido que nosotros al momento de convertirnos ya no estuviésemos en este mundo, entonces nos hubiera llevado inmediatamente a su presencia. Pero Él no nos ha llevado, Él nos dejó porque Él quiere que en medio de esta generación maligna y perversa nosotros resplandezcamos como iluminares. En medio. Nosotros tenemos que ser, repito, no como como esos monjes de esas culturas orientales que se encierran en sus sinagogas y no platican con nadie porque solo saludar a alguien ya están contaminados, ya no son santos, ya perdieron la santidad. Y esa era parte de la hipocresía de los fariseos. Los fariseos supuestamente eran tan santos, pero solo lo eran por fuera. Ellos no se llevaban con la multitud de la gente, estaban separados con su grupo porque ellos decían que de esa forma estaban agradando al Señor, pero el Señor muchas veces les dijo, ustedes son hipócritas. Son hipócritas, son sepulcros blanqueados. Nosotros no tenemos que ser como esas personas que se mantienen enteramente aislados en esos lugares, sino unos que están entre la gente, pero sin mezclarse y sin contaminarse con el pecado como lo hizo el maestro al estar con publicanos y pecadores para darles el evangelio. ¿O acaso Cristo practicó su ministerio encerrado en una casa? Para nada, hermanos. Todos los días Él salía y estaba con la gente. Incluso dice la Escritura que comía con pecadores, con publicanos.
con prostitutas, pero no comía con ellos para participar de sus pecados. Comía con ellos para, hermanos, para impregnarlos de su luz, para impartirles la luz del evangelio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. A Jesús lo acusaban de que él comía con pecadores, y los fariseos decían: no, hombre, este hombre, si de verdad fuera lo que dice que es, no se dejaría tocar por esa mujer que le está ahí tocando los pies y lavándolo con sus lágrimas y secándolo con su cabello, si él fuera profeta. Pero Jesús sabía por qué estaba ese día en ese lugar y lo que él iba a hacer con esa mujer ese día. Y él transformó su corazón, porque era una luz en medio de la oscuridad. Nosotros no vamos a poder compartir el evangelio y solo pasamos encerrados. Porque hay cristianos que son así. Salen de su casa, van a su trabajo, no platican con nadie, no saludan a nadie, no se llevan con nadie, no se relacionan con nadie. Es que me voy a contaminar. Hermanos, dejemos esas cosas. Bien, podemos platicar con las personas. Podemos platicar, conversar con ellos, obviamente sin establecer una relación íntima en el sentido de participar en sus maldades, en sus pecados, en sus injusticias, sino manteniéndonos al margen, manteniendo nuestro porte como cristianos. Así tenemos que hacer nosotros. Por eso, en el versículo 15, vuelve a recalcar de otra manera y dice, Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, porque eso obviamente la va a cubrir. Y el propósito de la luz, ¿cuál es, hermanos? Alumbrar, y si se pone debajo no tiene sentido. Si se cubre con una mesa o con un banco. No se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y los candeleros, pues entre más altos están, alumbran más. Alumbran más. Y alumbra a todos los que están en casa. Y mire, mayormente, hermanos, nuestra luz y esa cualidad de preservar este mundo, nosotros debemos evidenciarla en nuestros hogares. Porque en nuestros hogares es donde nos conocen bien, saben quiénes somos y ellos podrán dar testimonio si nosotros somos sal. Y si somos luz de este mundo. Porque allá afuera nos podemos portar religiosos y salir. Hay muchos que andan con manga larga allá afuera, queriendo dar a entender que son bien formales, queriendo dar a entender que son cristianos, pero no son nada. No son nada, no quieren nada con Dios, no se congregan, no buscan al Señor, no lloran por su pecado, no se lamentan, no sienten convicción de pecado, no buscan la comunión con Dios ni con la iglesia. No son nada. Pero a través de la apariencia ellos quieren dar a entender que son algo. Pero en su casa son pedantes, son maltratadores. En su casa son inmorales, son malcriados, se deleitan en cosas perversas. Por eso dice que esta luz no se tiene que poner debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así entonces alumbrar a todos los que están en casa. Todos los que están en casa. Hay un adagio que todos conocemos y es bien entendible cuando se dice que hay personas que son candil de la calle y oscuridad en su casa. Es decir, ellos son una gran antorcha allá en el mundo. A todos los tratan con amabilidad. Toda mujer que miran la tratan con amabilidad, pero a su esposa la tratan de lo peor. Esos son candiles en el mundo y son oscuridad en su casa. Eso es hipocresía. Es hipocresía. Se muestran allá serios cuando sus compañeros están hablando cosas inmorales. Pero en lo oculto se están deleitando en la inmoralidad. Eso es hipocresía. Eso no es ser luz. Eso no es ser sal.
Entonces por eso dice el Señor, no se enciende una luz, se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios nos hizo a nosotros hijos de luz para iluminar con la luz de Cristo al mundo. La luz de la verdad y la luz de la justicia. Repito, la luz de la verdad y la luz de la justicia. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Dijo Pablo así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En el Señor. Y dice luego, andad como hijos de luz. En el 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, si nosotros ahora verdaderamente somos luz en el Señor, tenemos que andar como hijos de luz. Nosotros no somos de la oscuridad. No amamos la oscuridad, amamos la luz. Quien ama las tinieblas es el mundo. Por eso Cristo dijo allá en Juan capítulo 3, del 16 en adelante, que el mundo no se quiso arrepentir porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Pero los cristianos no amamos las tinieblas. Ninguna cosa que venga de las tinieblas, ninguna injusticia, ninguna mentira. Procuramos, esforzándonos cada día en el poder del Espíritu para aplicar nuestra vida a la verdad en todo lo que se pueda. A la justicia en todo lo que se pueda. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y los cristianos tenemos que dar ese fruto, hermanos. Tenemos que dar ese fruto. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Oiga eso, hermanos. Para que vean vuestras buenas obras. Pero no las van a ver para aplaudirnos a nosotros, para ponernos en un pedestal y para ser ídolos de nosotros. No es para que nos hagan ídolos, sino, dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Toda buena obra que ustedes hagan, les quiso decir el Señor a sus discípulos, provocará la gloria para el Padre, la honra para el Padre. Entonces, por lógica, contrario a que si nosotros vivimos como debemos vivir como verdaderos discípulos y Cristo y Dios reciba honra, si hacemos lo contrario, ¿qué va a recibir el nombre del Señor? Deshonra. ¿Y de quiénes? De aquellos que decimos que somos luz en este mundo, pero en realidad estamos siendo tinieblas todavía. A veces hay gente que el cristianismo también lo entiende al revés, porque solo se basan en las prohibiciones. Solo se basan, hermanos, en las prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas allá, no hagas allá. Y claro que la Biblia tiene esos preceptos, esas prohibiciones de privarnos de hacer muchas cosas que no nos van a ayudar, no nos van a beneficiar, nos van a contaminar. Pero, hermanos, no se trata la vida cristiana solamente de no hacer, sino también de hacer. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo: ustedes tienen que alumbrar con la luz delante de los hombres para que vean. ¿Que vean qué? Vuestras buenas obras. Para que vean que ese cristiano es un cristiano respetuoso, un cristiano amable, un cristiano sencillo, que procura ser humilde, que busca la santidad, que cuando comete un error o un pecado, lo confiesa, lo enmienda, restituye el daño que ha hecho, busca restituir el agravio, corre a pedir perdón cuando ha ofendido. Pero ¿cómo el mundo va a ver nuestras buenas obras y nuestra luz? Hermanos, si a veces entre nosotros mismos estamos peleados
y no nos queremos reconciliar. Así no está alumbrando la luz. ¿Cómo va a ver el mundo, hermanos, en una casa de un cristiano la luz si solo viven peleando? Y si no es el esposo que mayormente es el que pelea y el que maltrata, puede ser al revés también, puede ser la esposa. ¿Cómo va a alumbrar la luz? ¿Cómo van a decir que realmente somos luz? No, hermanos. Pero cuando nosotros hacemos ver nuestras buenas obras, no para ganar la salvación, recuerden que este mensaje no es un mapa para llegar a la vida eterna. Este mensaje del Sermón del Monte son las evidencias de los que son ciudadanos del reino celestial que ya han nacido de nuevo. Pero cuando nosotros hacemos nuestras buenas obras para que el mundo las vea, quien se lleva la gloria al ver en nosotros eso, al comportarnos diferentes al mundo, quien se lleva la gloria es Dios y no los cristianos mismos. Es Dios. Filipenses 1, versículo 9 al 11. Filipenses 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra. Filipenses 1, verso 9 al 11. Y esto pido en oración, decía Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, o sea, que lleguen a tener el discernimiento de aprobar lo que es mejor para la gloria del Señor, a fin de que seáis, ¿cómo dice? Sinceros, y otra vez vuelve a decir, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos, ¿de qué? De justicia, no llenos de dinero, ¿verdad? Sino llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Pablo estaba interesado que los creyentes abundasen en el conocimiento de la palabra, del evangelio, de la doctrina de Cristo, para que pudiesen estar capacitados, para que cuando tuviesen una duda sobre qué decisión tomar, ellos buscaran la que le dé más gloria a Dios y no la que les satisfaga más a ellos, haciendo a un lado la gloria del Señor. No, sino la mejor decisión, la que dé mayor gloria a Dios, porque Él quiere que nosotros seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de esos frutos de justicia, pero que solo se pueden dar por medio de Cristo, solo por medio de Jesucristo y para gloria de Dios. Así que, hermanos, este mundo pecador y corrompido va cada día más y más en decadencia moral. Cada vez más y más. Y en cualquier momento va a colapsar. Puede colapsar. A menos que la iglesia, nosotros, los que profesamos ser creyentes y discípulos de Cristo, lo preserve de la corrupción. ¿Cómo? Viviendo como sal y luz de esta tierra. Hermanos, esa es nuestra tarea. Al salir de cada culto, tenemos que ir a nuestras casas con ese propósito, ir con esa mente. Yo soy sal y luz, debo ser sal y luz en este mundo. Por tanto, debo guardarme y cuidarme lo más que pueda para que Dios reciba gloria y reciba honra. Debo cuidarme y debo examinarme si de verdad yo tengo este carácter, si tengo estas evidencias, porque si no las tengo, entonces yo me estoy engañando a mí mismo. Estoy creyendo que soy luz, pero en realidad soy tinieblas. Estoy creyendo que soy sal, pero en realidad soy ese caramelo de dulce que todo el mundo quiere comer. O que todo el mundo quiere saborear porque les encanta estar conmigo, porque aunque voy a la iglesia, me comporto igual como ellos, me adapto a su entorno, a su ambiente, porque no soy sal de la tierra. No, hermanos. Debemos ser sal de esta tierra.
Porque el mundo piensa que está iluminado, el mundo piensa que el desarrollo de la ciencia, las investigaciones, porque hace algún tiempo, algunos siglos, cuando los estudiosos y los filósofos griegos veían que supuestamente iba a haber una etapa donde iba a abundar el conocimiento, iba a abundar la ciencia, la esperanza que ellos tenían era que esa iluminación ayudara al mundo a ser mejor. Eso esperaban los griegos. Que cuando ese conocimiento, esa iluminación viniera, hermanos, y se desarrollara en este mundo y la ciencia avanzara, este mundo fuera mejor. Pero seamos honestos, a pesar de toda iluminación y avance de la ciencia, este mundo cada día está peor. Está peor. ¿Por qué razón? Pues, hermanos, porque no están siendo verdaderamente justos, no están interesados de verdad en mantenerse puros y preservarse de la corrupción para la gloria de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Porque si acaso algún inconverso se está esforzando por supuestamente ser luz en su propia fuerza, no lo está haciendo para la gloria de Dios, lo está haciendo para él mismo. Para su propia gloria, para su propio reconocimiento, para que digan fulano de tal es un hombre impecable, intachable, pero no lo está haciendo en el poder del Espíritu y no lo está perfeccionando, porque ningún ser humano se puede perfeccionar a sí mismo, sino solamente el Espíritu Santo en los creyentes. Así que estas virtudes de la justicia, de preservarse de la corrupción, estas virtudes se pueden encontrar y se deben encontrar solo en la iglesia. Y se encontrarán solo en el pueblo de Dios, hermanos. Aunque lleguemos a puntos tan terribles de inmoralidad, y por ese camino vamos, siempre habrá un remanente que será sal y luz en la tierra. Siempre lo habrá. Entonces, cabe preguntar para nosotros, los que profesamos ser discípulos de Cristo, ser ciudadanos del reino del Señor, cabe hacernos la pregunta a nosotros: ¿estamos realmente siendo sal entre los que nos rodean? ¿Está usted siendo sal, hermano? Entre quienes lo rodean, en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el mercado, en la calle, en el bus, en su casa, cualquier lugar donde usted va. ¿Está haciendo sal? ¿Se está preservando de la corrupción? ¿Se siente estorbado cuando usted va en el bus y el motorista lleva a todo volumen el perreo? ¿O mueve la patita? Porque eso tiene que ver. Eso tiene que ver, es parte de ser sal de esta tierra. ¿Se siente usted o me siento yo, hermanos, incómodo cuando en algún video que usted ve sale alguna escena inmoral? ¿Se siente incómodo? ¿O se deleitan sus ojos? Porque eso es lo que evidencia realmente cómo está nuestro corazón. Eso es lo que evidencia si nosotros tenemos esa virtud de ser sal o de ser luz. Hay que preguntarnos también, ¿pueden ellos ver la luz de Cristo en nuestra manera de vivir? O dicen, este es uno de los mismos de siempre que vienen a decir que son cristianos y es pura mentira. Es otro que está jugando con el evangelio. Y hasta a veces se atreven a decir, esta es otra mancha para el cristianismo. Porque eso es lo que somos cuando nosotros no obedecemos al Señor. Aunque no nos guste, hermanos. Es lo que somos. Somos
una mancha para el evangelio, pero Dios no quiere que nosotros seamos una mancha como los falsos profetas, como los falsos maestros o los falsos cristianos que su Dios es su vientre y que viven para su propia gloria, por su propio interés y no buscan la gloria del Señor, no buscan la santidad, no buscan mantenerse separados del mundo, sino que más bien se mezclan con el mundo, se deleitan con el mundo y son la mancha en medio de la santidad de la iglesia. Si el mundo no puede ver en nosotros que somos sal y que somos luz, hermanos, hay una solución y es arrepentirnos. Arrepentirnos enteramente y dejar de jugar ya con el evangelio. Porque nosotros mismos somos los que a veces alejamos a los del mundo del cristianismo, cuando ellos ven la hipocresía en nosotros. Somos nosotros los que no permitimos que nuestra familia también venga al evangelio por nuestra conducta hipócrita. A veces, y lo digo con respeto, son los padres los que provocan que sus hijos no quieran nada con Dios. Porque no han sido ejemplo para ellos, no están procurando ser ejemplo para ellos. A veces los esposos somos los que, hermanos, los que hacemos que las esposas inconversas, en el caso de los que tienen esposas inconversas, somos nosotros los responsables que hacemos que ellas no quieran acercarse al Señor. O la hermana cristiana, es ella la responsable que su esposo, en algunos casos, no en todos, es la responsable que su esposo no quiera nada con el evangelio. Algo otros porque son rebeldes, son extremadamente rebeldes. Pero en otros casos es porque nosotros no estamos siendo la luz del mundo, ni la sal de la tierra. Así que si ese es nuestro caso, si no estamos viviendo para el Señor, si no estamos cumpliendo nosotros estas cualidades, esa función, hermanos, de verdad, abandonemos el pecado, arrepintámonos de corazón, vengamos a Cristo que es la luz. Escuchemos el evangelio, creamos al evangelio y entonces el Señor nos transformará. Cambiará nuestra naturaleza pecaminosa y nos hará nuevas criaturas para la gloria de su nombre. Y entonces cuando Cristo venga por nosotros, ahí sí se hará realidad la letra de esa alabanza. Este mundo nos echará de menos porque nosotros estaremos con Cristo Jesús en su reino, exaltándole porque nos salvó de la corrupción de este mundo. Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te agradezco.